Afortunadamente tenemos buenos y bastantes amigos en el mundo que no se van a alinear nunca con la política imperial. Pero el primer papel es el nuestro, aquí. Unión, conciencia, trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno, el pueblo, la Fuerza Armada, las instituciones del Estado, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes de nuestra República Bolivariana. El desarrollo nacional, el desarrollo social, el desarrollo económico solo será posible con independencia. ¿Cómo un país arrodillado y amarrado podía desarrollarse? ¿Cómo un caballo o una yegua o un potro amarrado puede galopar? ¿Cómo un águila o un halcón amarrado, enjaulado, pudiera volar? Por eso, 200 años después, nosotros hemos recuperado la independencia. Somos libres para volar, para galopar, y he allí el primer bien de la patria que debemos preservar y cuidar, porque de él se derivarán todos los demás bienes de Venezuela, el desarrollo integral. Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Leyes del Pueblo. Hoy vamos a comenzar revisando el artículo 326 de nuestra Constitución, que nos dice que la seguridad de la nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, político, social, cultural, geográfico, ambiental y militar. Fíjense, ¿por qué comenzamos con el presidente Chávez? Además, como siempre hacemos, hablando de independencia. Bueno, porque el tema que hoy vamos a tratar en este programa, que son temas ya que vienen a formar parte de la discusión constitucional, porque hay que analizar qué tipo de soberanía vamos nosotros a trabajar en esta nueva propuesta constitucional. Es una soberanía para garantizar la soberanía plena, valga la redundancia, o es el planteamiento de una soberanía de chicle o de plastilina. Y ahí el tema de la frontera tiene mucho que ver. Entonces, vamos a analizar en profundidad este tema con el invitado de hoy, que además es un especialista en el área, sobre todo en frontera, que es Julián Rivas. Julián, ¿cómo estás? Bueno, Julián, periodista, con amplia experiencia además en temas internacionales. Tuviste un poco de tiempo por allá, por el Oriente Medio. Y Asia también. Y Asia, exactamente. Vamos a trabajar entonces un poco. Yo voy a hacer una pregunta, Julián, voy a enmarcarla y empezamos entonces con la discusión. Hay una suerte en el mundo de planteamiento de que la soberanía queda supeditada, por ejemplo, al tema de los derechos humanos, con la teoría de la responsabilidad de proteger. Desde la ONU hay todo un trabajo que se ha venido haciendo para dejar de lado la soberanía nacional, acabar con los estados-nación y darle paso a algún discurso que en el caso de la defensa de los derechos humanos se justifica acabar con la soberanía de los países, y así invadieron Libia. Esa fue la justificación de Libia. Ahora bien, si ese es el planteamiento que ha ido avanzando en la visión del nuevo orden mundial, en el planteamiento que ellos están haciendo para destruir la nación, los estados-nación, ¿cómo hacemos en Venezuela si desde nuestra Constitución, desde el planteamiento chavista,
El tema es fortalecer. O sea, nosotros vamos a contrapelo de lo que plantea el hegemón mundial. Cuando a nosotros nos dicen Venezuela es una amenaza, hay que reconocer que en realidad somos una amenaza porque somos independientes y somos soberanos. Y a ellos no les gustan los estados soberanos. Siendo así, esta abreboca que yo te hago, ¿cómo hacer para blindar el concepto de soberanía en la propuesta constitucional mejor de lo que lo tenemos? Bien, gracias. En efecto, estamos en un mundo de grandes conflictos y muchas discusiones que se creían saldadas desde hace 200 años con la idea de la ilustración, de la libertad del hombre, el problema de la soberanía, del nacimiento de los Estados-nación, ha sido reconsiderado desde varios enfoques. Está el planteamiento de la intervención humanitaria, pero fundamentalmente hay una delineación de una idea que se llama Nuevo Orden Mundial, que la esbozó el Bush padre en el año 90. Sí. Con la caída del bloque soviético se retoma el discurso liberal, que ya no iban a haber asimetrías entre los países del mundo, iba a haber una gran potencia hegemónica con un programa de acción, y todos íbamos con unas Naciones Unidas atenuadas, y el ejército de Estados Unidos más la Alianza Atlántica, la OTAN, eran los que iban a definir la orientación. Por supuesto, en 20, 25 años se ha hecho triza ese planteamiento. Sin embargo, hay una reconfiguración de todas estas ideas y a partir de una redefinición del modelo injerencista interamericano, con Estados Unidos como el padre de la OEA, que es lo que en este momento estamos viviendo, sobre todo que no es una amenaza que ha sido superada. Y una vez que Venezuela ha derrotado conjuntamente con varios países de América Latina todas las pretensiones de sanciones en la OEA, sin embargo está en plena vigencia un atípico movimiento llamado los 12 de Lima, que pretende a su vez seguir restringiendo los derechos de Venezuela partiendo de un principio de intervención humanitaria. La intervención humanitaria, hemos dicho antes, es una intervención de 4 siglos. Por supuesto, va en un proceso de transición y de transformación. La primera intervención humanitaria, injerencismo que hubo en el mundo occidental o americano particularmente, la hicieron los ingleses en 1640, 1654, cuando con el argumento de combatir por la defensa de los indígenas, los naturales, y además combatir contra el autoritarismo de aquel entonces, que era la Inquisición, impulsaron los primeros poblamientos en el norte de América, en la actual Virginia, las 13 colonias originales de Estados Unidos, con una fundamentación religiosa protestante, calvinista, que el calvinismo es la fuente del sionismo hoy en el mundo, y eso se da en América, cuando toman Jamaica, cuando toman el norte de América, y se retoma, por supuesto, en toda la pretensión del discurso de la independencia de Estados Unidos, a su vez toma fuerza contra los nazis y contra la Unión Soviética, y se crea como idea, como planteamiento del derecho internacional público, a partir del debate de reorganización de las Naciones Unidas y estimular la conformación de las organizaciones que devinieron el Estatuto de Roma en 1978 y luego en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, es una intervención humanitaria con fines geopolíticos. Las naciones del norte se reservan el derecho de agredir, invadir, bloquear, y sobre todo a países africanos, países del tercer mundo, porque en el fondo lo que hay es un objetivo de pillaje. Y esa intervención humanitaria se dio muy clara contra Yugoslavia, porque era un objetivo de la Unión Europea, particularmente de Alemania, de tomar al este de Europa como un campo de expansión. Sí, y además se hizo en Libia, con el manejo de las instituciones de las Naciones Unidas, que tienen que ver en materia de derechos humanos. Acuñaron una teoría, que es la teoría de la responsabilidad de proteger, que nosotros la hemos explicado en varias oportunidades aquí, en donde se deja de lado la soberanía del país y la justificación que se usa es que como hay una crisis y el Estado o está provocando la crisis o no actúa para garantizar los derechos humanos, entonces yo justifico, yo comunidad internacional, entelequia, justifico intervenir y dejo de lado la soberanía. En Albania se hizo por una intervención con supuesta hambruna, que era un manejo de la Cancillería italiana y de la Unión Europea para trastocar todo el gobierno que se había generado en esos momentos, en los 90. Fíjate, nosotros tenemos un material que es un artículo que se publicó en el Nacional, yo no sé si lo tenemos allí,
los muchachos en producción arriba me pueden ayudar. Fíjate, si lo tenemos a tiro, chévere, lo ponemos, si no yo sigo comentando. ¿Sí lo tenemos? Fíjate, Julián, hay un planteamiento con respecto a... ¿Sí lo tenemos? Ahí está. No. Venezuela corre el riesgo de perder definitivamente 150.000 kilómetros cuadrados de territorio que históricamente nos pertenece. El Esequibo es nuestro, pero lo que yo estoy tratando de plantear es el artículo de Moisés Naín en el Nacional, que se llama Fronteras Líquidas. Por el tema de la frontera, a propósito de que acaban de ganar estos 4 estados, porque el otro está en disputa, Zulia, gracias a la torpeza de los señores de Primero Justicia, hay que decirlo, me disculpan, pero es gracias a la torpeza de la gente de Primero Justicia. Pues. Entonces, teniendo entonces ese planteamiento de esos 4 estados allí, ¿cómo lo podemos? Ahí lo tenemos. Veamos el artículo entonces de Moisés Naín, publicado por el Nacional, titulado Fronteras Movedizas. Si las arenas movedizas son peligrosas, las fronteras movedizas lo son más. Mientras que las arenas movedizas se tragan gente, las fronteras que se mueven se tragan sociedades. Fíjate lo peligroso entera. Hace 70 años Hitler quiso cambiar las fronteras de Europa y el imperio japonés las de Asia. Esos intentos le costaron la vida y el 3% de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial vino un periodo durante el cual muchas colonias se independizaron, cambiando así las fronteras de los imperios que aún sobrevivían. En la segunda mitad del siglo XX, el movimiento de líneas fronterizas a gran escala disminuyó, pero los intentos de redefinir la frontera no desaparecieron. En 2014, por ejemplo, Vladimir Putin se tragó Crimea, fíjate la concepción, moviendo así la frontera rusa al otro lado del mundo. Los chinos han estado creando nuevas fronteras. China ha creado una nueva realidad geográfica, con ella nuevas fronteras que le permiten reclamar soberanía sobre áreas marítimas adyacentes. Los chinos no son los únicos ni los primeros que crean nuevas fronteras en esa zona. Vietnam, Malasia, Filipinas, Taiwán también lo han hecho, aunque de manera más modesta. No voy a seguir leyendo, Julián. Esa es la nota en términos generales. Te voy a contar. No voy a seguir leyendo. No, hubiera sido importante leerla porque hay un elemento que veo ahí que no está en ese texto. Claro, pero ya me lo vas a... Pero ¿por qué interrumpo la lectura? Porque me toca hacer un corte y cuando regresemos vamos al análisis de esto que él está planteando, porque aquí está el plan. Entonces vamos a analizarlo, pero después que regresemos del corte. Hay tendencia de las potencias a no reconocer la soberanía de Venezuela. Pensar que Venezuela, sus cuestiones de interés público interno, los tienen que decidir tribunales o juntas arbitrales externas, a no reconocer que nuestros gobernantes son soberanos y que tienen la capacidad de decidir sus cuestiones internas, pero también hay una cosa grave en ambos casos. En ambos casos se le ha dado pie a través de funcionarios internos que suscriben tratados o acuerdos en los cuales se dice que las decisiones sobre contratos de interés público o materias de interés público las decidirán tribunales extranjeros. Yo siempre he señalado que Bolívar fue uno de los primeros, el primero que sostuvo una polémica con un representante estadounidense llamado Irvine. Los patriotas capturaron 2 goletas que estaban contrabandeando armas a favor de los realistas. Y entonces Irvine dijo, eso lo tienen que decidir los tribunales de Estados Unidos. Dijo Bolívar, no señor, fueron capturadas aquí, intentando cometer un delito, dentro de un bloqueo que nosotros declaramos y publicamos en todos los puertos del Caribe. Eso lo decidimos nosotros con nuestras leyes, porque para eso somos una república soberana. Poco a poco Venezuela ha ido recuperando su soberanía, pero esa soberanía, de haberla nosotros hecho respetar, no hubiera tenido lugar el bloqueo de 1902, ni gran parte del bloqueo de ahora. Pero siempre hay funcionarios serviles que intentan someter a Venezuela inconstitucionalmente a juntas arbitrales o a la decisión de poderes extraños a Venezuela en materias de interés público.
Sí, bueno, muy claro allí el planteamiento del doctor Luis Brito García. El doctor tiene al menos 18 años escribiendo acerca del tema de la soberanía y de los errores que se han cometido por el tema de interpretación, ¿ok?, con respecto a lo que dice la Constitución en el tema del contrato de interés público. Aceptar, por ejemplo, que un tercero decida sobre un tema que es de exclusiva soberanía nacional, porque esa es la manera como te la van disolviendo, te la van licuando, te la van moliendo. Y en eso sí tenemos que tomar ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en Rusia. A propósito del artículo que dejamos pendiente para el análisis, Julián, ellos hablan allí de fronteras movedizas. Ajá, ¿y qué podemos decir de lo que hace, por ejemplo, Israel con Palestina? Hay un juego ideológico en la apreciación que le quita fuerza a un texto que desde el punto de vista ético ya es cuestionable. Históricamente, desde que el hombre se organizó en la figura de Estado, siempre ha habido la guerra por conquista de territorio. Sin embargo, algunos pueblos han sobrevivido a esos imperios en la medida en que no se fusionaron con ellos y mantuvieron su identidad. Y hay un problema de fondo que los anglosajones no han querido entender de América Latina. No es que somos de otra tierra, de otro planeta, pero nosotros somos culturalmente distintos. Y eso pasa porque nosotros realmente entendamos que nuestro origen es hispano, con elementos indígenas, por supuesto, y de aquellas sociedades de origen africano que fueron esclavizadas y vinieron a América. Hablamos un idioma distinto. El hecho que España haya claudicado producto de sus conflictos históricos y su ensimismamiento en la idea de ser europeo no quiere decir que los países que España conformó en América vamos a claudicar ante el modelo anglosajón. Eso hay que tenerlo presente y pareciera que Estados Unidos o no lo entiende, es más, está reaccionando, porque esa frontera que sirve de filtro, que es una frontera artificial entre Estados Unidos y México, por supuesto que la mayoría de la población que se ha ido conformando es de origen mexicano, porque es un elemento característico. Claro. ¿Qué hacemos ahora con la frontera que tenemos nosotros, Julián, que hay que caracterizarla también, para garantizar la soberanía como capacidad de poder interno que me garantice las condiciones de soberanía? Bueno, hay dos elementos que yo quería advertir. Primero, el señor Naín. El señor Moisés Naín es un agente de la CIA, con todas las características de él, que es académico, y la CIA ha tenido un esfuerzo muy grande, la CIA y la inteligencia de Estados Unidos, por intervenir en Venezuela. Además es un señor sionista, o sea, es la caracterización intelectual del anglo-sionista, escribe en varios medios importantes, ha sido una figura principal en la Fundación Carnegie, y además de eso, ha estado en fundaciones del Departamento de Estado que hablan de financiamiento y todo lo demás. Además, ha dirigido revistas muy importantes del estamento occidental y la manera como ellos ven el mundo. Ese señor, por supuesto, que está en un plan de calificar a Venezuela, y no una vez, tiene infinidades de escritos, ofrece conferencias, porque es un think tank, lo que llaman tanques pensantes, que va por el mundo, le pagan por eso, estudia por eso, ofreciendo la idea de que Venezuela es un estado fallido. Una situación que desde todo punto de vista está muy alejada de la realidad, sobre todo cuando aquí se crea una crisis con muchos elementos artificiales para destruir el Estado Nacional. Por supuesto que hay una amenaza, y esa amenaza está también en la frontera. Ahora, hay que hacer una observación de lo que es nuestra frontera occidental con Colombia. Nosotros somos bolivarianos porque heredamos el planteamiento de Bolívar, sobre todo el planteamiento de Bolívar, un planteamiento que iba más allá de las fronteras que tenía en aquel momento la Capitanía General de Venezuela. Y luego en 1919 insistió en la fusión entre, no solo con lo que en la Nueva Granada, lo que se crea la idea de Colombia, sino con México, un gran país en el continente. Pero la política, la vida, la cotidianidad también está dando formas de organización social. Y los factores que se integraron, que dirigen la sociedad colombiana, yo llamaría los herederos de las Ibáñez, esos factores están... Y de Santander. Sí, de la ginecocracia de las Ibáñez y de Santander en lo ideológico. Esa sociedad colombiana es una sociedad occidentalizada, blanquizante, racista,
excluyente de su misma población. Pero no todos, estamos hablando de la élite. La élite, la oligarquía colombiana, Ok. es racista, es blanquizante, es excluyente y hoy es anglosionista y está aliada a la OTAN. Ahora, nosotros hemos callado ante el hecho real de que en el 2014 debimos haber alertado a América Latina sobre las implicaciones de la incorporación de Colombia en la OTAN. Porque el artículo 5 de la Carta de la OTAN es muy claro, el que se meta con uno de sus miembros se mete con todo. Es decir, que nosotros tenemos la OTAN aquí al O sea lado. que nosotros vamos a una querella en el río Táchira con Colombia y es con la OTAN. Ella tiene un rol de confidente, recolectora de información. Hemos estudiado ese texto que firmaron los gobiernos de Colombia, ratificado por el Parlamento después de algunas observaciones y por el Tribunal Supremo. ¿En Colombia? Sí, exacto. Qué Del vergüenza. 2014 a este momento. Qué Además, vergüenza. yo hago una observación. La canciller reciente de Argentina, Malcorra, hizo un planteamiento en la OEA, que es un planteamiento del siglo XVII. Hugo Grocio escribió sobre eso, que es el planteamiento del tutelaje, que fue lo que se le hizo Para Venezuela. Es lo que se le hizo luego de la caída de Napoleón a la Francia. El tutelaje, por supuesto, es una cosa vergonzosa. Los señores de la MUC lo aceptaron y guardaron silencio en relación a ese punto de vista. Bueno, pero es que tú sabes que nosotros tenemos una oposición que no es nacional. Exacto. Pero yo quisiera que los analistas de la oposición, los señores que son académicos reconocidos, hagan un juicio de lo que significa que una canciller argentina plantee el tutelaje y guarden silencio. Porque en todo caso, supongamos el tutelaje del gobierno argentino con Colombia contra Venezuela, un gobierno de transición de la MUN, ellos tutelarían. Remutado y cancelado. ¿Qué le pasaría a Argentina si vuelve a reactivar su conflicto de las Malvinas con Inglaterra? Ah, bueno. Colombia sería adversario de Sí, Argentina. señor. Entonces, los países latinoamericanos, estas burguesías latinoamericanas que de manera revanchista y con resentimiento y odio actúan contra Venezuela, tienen que medir la proyección de sus acciones en el tiempo y las implicaciones que tienen. Entonces, ese pudiera ser un lado de la amenaza. Ahora, hay una amenaza, por supuesto, contra la nación venezolana, que el pueblo y la Fuerza Armada han sido refractarias. Por eso fracasaron estas guarimbas y el apoyo internacional contra los mismos. Fueron a la OEA, fueron a las Naciones Unidas. En todos esos escenarios Venezuela les ganó. Venezuela preside los no alineados. No es un país fallido. Hay una nueva idea de definir, porque es un buen planteamiento caprichoso que le aplican a los africanos, que pudiera ser fallido Bélgica, que tiene 2 siglos unidos y está fracturada. Pudiera ser fallida España. Pero ¿cuáles son los elementos que hoy definen? Los chinos han hecho una observación de lo que ellos llaman poder nacional agregado y establecen 3 elementos, que son el económico, Ajá. el militar y el diplomático. En lo diplomático han intentado tutelarnos. Injerencismo que hasta los embajadores que están en Venezuela de países europeos intervienen directamente y no tienen ninguna discreción y respeto al país que los hospeda. En lo militar, el señor Ramón Guillermo Viledo, cuando era jefe de la MUC, planteó la reducción de la Fuerza Armada. Es que ese es el plan. Que no tenemos derecho a tener misiles, no tenemos derecho a tener aviones de alta generación, porque las hipótesis de guerra no existen. O sea, nos están reduciendo en lo diplomático, en lo militar, y nos están reduciendo a su vez en lo económico. ¿Qué han hecho con la guerra económica? Okay. La guerra económica es un atentado a la soberanía de Venezuela. Cuando alguien dice que Venezuela no tiene guerra económica, yo le digo, sí tiene, hay responsabilidad de los nuestros también, por prevaricación, complicidad, pero la no vigilancia. Pero que a un país se le golpee en el elemento central de su organización social, que es la moneda, que es un acto, la moneda dice muy claro, sirve a ser portador en el Banco Central. Tú estás atacando el símbolo. Estás atacando la credibilidad tuya, tu moneda. Atacando Y eso lo hace Colombia desde el 2002 cuando establece un trato desleal y luego viola y agrede al intercambio en frontera. Ajá. Ajá. Y en segundo lugar, si se golpea la moneda y se estimula una inflación, hay fuga de capitales. Y no tenemos mecanismos. Por supuesto que estás golpeando la relación entre el capital y el trabajo, la organización, y los trabajadores están empobrecidos, no tienen poder adquisitivo. El poder adquisitivo, sal y agua se volvió, como dicen. Ajá. Es un plan, además, que lo que pretende
porque vamos a analizar, Julián, ¿qué es Dollar Today? Cualquiera pudiera pensar, yo te lo voy a caracterizar, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado, que es una página y que está marcando, es un marcador inocente del cambio. No, Dollar Today es el nuevo dispositivo de guerra. Yo creo que... Porque lo están aplicando desde la neuropolítica. Exacto. ¿Por qué? Porque están trabajando la credibilidad, están trabajando el impacto en la opinión pública y te lo están diluyendo. Es un ataque al Bolívar directamente para acabar con la moneda, para acabar con el país. Hay una serie de elementos que determinan que la caída de Alemania Oriental, por ejemplo, se hizo a partir de marcos de referencia. Se burlaban, tú tienes un Trabant, un carrito de ese. No, tú tienes que tener un Mercedes, un Porsche o un BMW. Eso, por supuesto, afectó y generó, la gente creía que el mundo occidental, el mundo que controlaba el sistema monetario mundial, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que tenía la maquinita de hacer dinero, era el mundo feliz. Que la tiene. Ok. Nosotros hicimos un proceso de transformación desde 1999 y hubo cosas que no cumplimos. Nosotros no hicimos una ruptura y transformación administrativa. Ahí hay un error. Este es el pendiente que tenemos en esta Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, nosotros seguimos articulados a un sistema envirado, que es el sistema financiero mundial. Y por supuesto, hoy es que estamos reaccionando ante cosas que uno creía que eran simplemente instrumentos de uso, pero realmente son instrumentos de succión. De guerra. Sí, el sistema SWIFT, que es una empresa privada que está en Bélgica y en Estados Unidos. El sistema de transferencia de información y tecnología para... Ok, ese sistema lo controla Norteamérica. Vayamos a pedir cuál es la relación, una información pormenorizada de las transacciones financieras que han habido en Venezuela en los últimos 15 años o 10 años. No nos lo van a dar. Ahí pudiéramos sacar el mapa de la fuga de capitales que se ha hecho en Venezuela. ¿Y dónde está? ¿Y dónde están? Ok, aquí lo que ha habido es un sector privado, una banca perniciosa que no nos sirve y que tenemos que transformar. Ojo, no estoy hablando ni de estatización, ni nada por el estilo, ni nacionalización. Esta banca que tenemos en Venezuela no nos sirve. Okay. Y eso hay que transformarlo. Para el desarrollo del país. Nos toca hacer un... Y es un problema de soberanía. Eso es un... bueno, llegamos al llegadero. Exacto. Es un problema de soberanía, porque la soberanía se traduce en poder. Exacto. Si no tienes poder de controlar a esos demonios internos que te están succionando los recursos, entonces la soberanía se va aguando, se va haciendo líquida y es lo que tenemos que evitar. Vamos a hacer un corte y ya regresamos entonces con el otro segmento. Vemos lo que decía el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino: la soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano. Y yo digo, la soberanía no se discute, se defiende con la constituyente en la mano. Bueno, precisamente ese es el tema de discusión del día de hoy. La soberanía no se discute y cómo vamos a hacer desde la Asamblea Nacional Constituyente para avanzar en un término de soberanía que no permita ninguna duda, ni fronteras movedizas, ni soberanía blanditica, de plastilina, de chicle o soberanía líquida. No, nada de eso. Es el término de la soberanía plena. ¿Cómo garantizamos entonces nosotros esa soberanía plena? Bueno, obviamente hay unas definiciones. La Constitución vigente tiene una serie de elementos de primer orden y hay unas tareas bien específicas, pragmáticas, pudiéramos decir, de cómo se puede abordar el problema de la soberanía. Creo que el tránsito de los últimos años nos ofrece algunas lecciones y particularmente soberanía es seguridad. La seguridad nunca es absoluta, siempre hay amenazas.
pero si tenemos mecanismos de defensa. Y detección a tiempo. Exacto, de persuasión. Podríamos decir que hay garantías de que no vamos a ser agredidos así tan fácilmente. No tenemos que tener armas nucleares ni nada de eso, porque eso afecta generalmente al grupo humano en general, pero sí tenemos que tener métodos avanzados y otros asimétricos de defensa que permitan garantizar la soberanía de 30 millones de ciudadanos, más los que residen aquí, que llegaron y que viven con nosotros, para preservar un espacio territorial que es codiciado. Hay una pretensión de reducir a Venezuela y quitarle la posibilidad de ser un país faro en Latinoamérica. Esa pretensión se expresa en un entorno que es de la OTAN, o es que desde 1642-43 hasta hoy vemos que hay una especie de hachas en el cuello de Venezuela, que son estas tres islas, Aruba, Curazao y Bonaire, que tienen una presencia militar de Estados Unidos, de Europa, la OTAN. Otras islas que con eufemismo se declaran de ultramar y todo lo demás de Francia. O sea, hay un elemento de colonialismo que dificulta la soberanía de los países de América Latina. Debiéramos entonces en esta constituyente o en este planteamiento de la Constitución... la descolonización de la región. No, pero no solamente eso, sino tomar posición y visibilizar lo que a través del planteamiento que hizo Chávez cuando cambió el mapa de incluir todo lo que es la frontera marítima y hacer además actos de poblamiento, de soberanía. Exacto. Con respecto a... Sí, porque esa es otra cosa que mucho tiempo la escuela no ponía con firmeza, que es que la frontera nuestra va más allá de la costa, va más allá del Cabo San Román. Sí. Y es un espacio territorial inmenso, que incluso áreas fuera de ese espacio territorial marítimo tienen incidencia económica. Cuando un avión pasa sobre nuestro cielo, sobre todo los aviones que vienen del sur, van a Europa, se cobra derecho por radio, por pasar por nuestro territorio. Eso representa ganancia. Y es el derecho al tránsito, que es un elemento que hemos insistido. Nosotros tenemos que cobrar, según el mercado internacional, el tránsito por nuestro territorio y nuestras aguas. No es que le vamos a regalar a los países vecinos el tránsito y sin que paguen. Y hay que definir qué es mercancía en tránsito y cuál no es, para que no nos vayan a meter gato por liebre y productos nacionales se lo lleven por bachaqueo o contrabando hacia países vecinos. Es un elemento fundamental que tiene que estar claro en la Constitución. Lo que son los mecanismos de comercialización al interior de Venezuela y aquellos externos. Partiendo de una realidad, tenemos una situación privilegiada. Ahora, obviamente nosotros también tenemos que fortalecer la presencia marítima, porque nosotros, primero que todo, siempre fuimos un país marítimo. Somos un país marítimo. En el siglo XIX, en la colonia, y si nosotros rescatamos eso, vamos a resolver una serie de aspectos que tienen que ver con nuestra capacidad de intercambio. Por ejemplo, si nosotros no tenemos una flota marítima mercante, podemos tener dificultades que nos bloqueen en Europa o Estados Unidos los barcos de ellos para la comercialización. Eso está sucediendo. Eso es un elemento de amenaza. No, eso está sucediendo. Exacto. Hay que tomar en consideración, además, voy a rescatar una idea tuya al principio, que es que toda esta guerra multiforme que nos están aplicando es una guerra total. Lo que busca no solamente es fracturar el Estado-Nación, sino que vienen por las Fuerzas Armadas. Exacto. Como único elemento, o por lo menos como el elemento más importante que ha servido de escudo en esta guerra. Sí, pero yo creo que el tema central de la soberanía y de Venezuela como nación es garantizar el carácter popular de esta república. Exacto. Porque las burguesías traicionan y sus intereses de clase terminan en favor de las alianzas de clase. Te voy a contar, esa es mi tesis en la universidad, entonces, en el IAED. Una república popular que se reivindique en sus orígenes históricos, que tenga claro hacia dónde va, va a preservar su soberanía. ¿Ya? Lo otro es que vengan estos señores, por las razones que sea, a gobernar Venezuela, estas burguesías, y sigamos teniendo un país que no tiene control sobre sus finanzas, sobre las actividades financieras, porque el ámbito privado va a existir siempre, pero el ámbito privado no le da al banquero la potestad de hacer con los dineros del pueblo que le da la gana, hacer malabarismo, artilugio, para que en medio de una depreciación de la moneda, a lo mejor saca la suficiente para ir a abrir una filial de su banco en las Islas del Caribe, que las Islas del Caribe son paraísos fiscales, suerte de nueva piratería en el Caribe, y entonces extraen nuestros recursos y se los llevan. Entonces hay que elevar el nivel de conciencia, de educación, de vigilancia revolucionaria, para que los recursos de la nación venezolana sean utilizados en provecho de las mayorías.
Y por supuesto, debemos hacer todo un esfuerzo por construir una economía en expansión. Porque es que el socialismo no está reñido con la expansión del capital. El socialismo no habla de apostolado de pobreza. Entonces hay un juego ideológico en sentido contrario. Muy bien. Y más bien debemos reivindicar aquellas áreas en las cuales podemos garantizar control. Por ejemplo, contra el bachaqueo, yo pienso que no solamente la marca colectiva es eficiente con relación a la capacidad de llevar productos que participen todos, sino la marca colectiva no hay secreto de que el dueño del producto lo va a contrabandear o bachaquear. Eso es un elemento que debe estar presente en el comercio para que la banca financie esa marca colectiva, la empresa familiar, la empresa cooperativa, asociativa, Las pequeñas, y construir, las pymes. Pues. Exacto, sobre todo Venezuela, que tiene que dar un salto en la producción de manufactura y que tiene toda una posibilidad de desarrollo en el sector servicio. Entonces, un tema fundamental es que se delineen los aspectos de la Constitución que a su vez permitan un desarrollo futuro con leyes presentes de la economía venezolana. ¿Tú crees, Julián, que frente a un país que además es la primera reserva petrolera del mundo, de los 18 elementos de la tabla química tenemos 15, pero además somos la primera reserva en oro, coltán, torio, agua, biodiversidad y además las mejores playas de Sudamérica. Además tenemos la gente que somos yo lo voy a caracterizar, somos una anomalía geopolítica, y para ponerlo en términos claros, somos como el cuero seco, que nos pisan por un lado y nos levantamos por el otro porque no nos rendimos. Nosotros tenemos ADN antipitiyanqui. Y no solo nosotros eso, tenemos ADN antiimperialista. Nosotros tenemos 500 años, ¿no? Antes, confrontando a los ingleses y a los holandeses que han pretendido borrar a Venezuela del mapa. Y no han podido. No pudieron con sus piratas, sus corsarios. Ese es un tema que, por supuesto, debe ser reforzado en educación porque hay que dejar claro que nosotros no comenzamos en 1810, nosotros tenemos al menos 500 años de historia desde la llegada de los españoles y mucha más con los caribes. Somos un pueblo de guerra, de combate, y estamos enclavados en esta estructura del Mar Caribe y lo que era el norte del Amazonas. Lamentablemente nos corrieron un poquito a la cerca, un poquito más arriba, pero aquí estamos como pueblo. Y nosotros somos el único pueblo que de manera firme, con idea, hemos confrontado a los anglosajones, que son los herederos de los ingleses, los herederos ingleses aquí, que son los norteamericanos. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, nosotros podemos transformar la economía. En este momento se ha hecho un planteamiento por la reestructuración de la deuda. Uno puede decir, es temprano o más tarde, ¿verdad? Pero es una posibilidad de un uso adecuado de los recursos para reconstruir nuestras finanzas y apuntalar aquellas áreas en las cuales tenemos fortaleza. Nosotros, las posibilidades de desarrollo de Venezuela son inmensas. Entonces uno ve que hay una campaña de siembra de desesperanza para que los jóvenes se vayan, para que se vayan incluso a países que no tienen ni siquiera el 2% de los recursos que tiene Venezuela. Tú sabes que esa tesis es la tesis de la tierra baldía rica. Exacto. Hacernos creer que esto es una tierra baldía, pero en el fondo somos un país rico. Es la teoría. ¿Cómo me vas a explicar tú que Dollar Today está atacándonos porque es un dispositivo de guerra, haciéndonos creer que somos una tierra baldía rica? Es la teoría de Doña Zorra, saca al débil para meterse ellos. Exactamente. Es una situación que nos debe llevar a tener mucho cuidado, sobre todo por una razón clara. Mientras exista la oligarquía colombiana, nosotros vamos a estar amenazados. Yo lo lamento por el pueblo colombiano, los pueblos negros del Caribe y todo lo demás, pero esa oligarquía que le hace daño internamente, ellos tendrán que ver cómo la resuelven. Pero Venezuela tiene que tener cuidado, porque esa oligarquía pasó a conformar la internacional de las burguesías y se ha enmarcado en el discurso del autoritarismo liberal, que es el discurso de la OTAN, y es el discurso que busca conformar un mundo, un nuevo orden mundial, donde las guerras ya no son iguales. Nosotros no podemos seguir viendo esta guerra económica, como algunos dicen, bajo las clásicas categorías económicas, bajo lo neoclásico, bajo Keynes, y las respuestas no pueden ser iguales. Esto es neuropolítica, exacto, esto es biopolítica, esto es otra cosa. Exacto, esto es otra cosa. Exacto, y con una situación muy clara, cuando uno ve el manejo. Aquí Alemania sacó su aerolínea Lufthansa, no por pérdida, porque era parte de su jugada política. Con los colombianos con la Avianca. Exacto. Y además Iberia, de eso, y bueno, pare usted de contar. las aerolíneas y otras actividades económicas han sacado embajadas, han sacado una serie de situaciones, creían que así podían reducir a Venezuela, pero estamos en un escenario en el cual también tenemos que ver quiénes son nuestros aliados de tiempo, circunstanciales, porque nosotros también tenemos necesidad de que quienes comparten el discurso nuestro de un mundo multipolar,
en esa misma posibilidad tenemos posibilidades de alianza. Y ese mundo multipolar se ha ido conformando porque la estructura económica mundial hoy no la controlan Estados Unidos ni Europa, la OCDE, quienes hace 40, 50 años tenían el 2/3 de la importación de petróleo, hoy en este momento están menos del 40%. Entonces hay un mundo en transformación que nos obliga a nosotros a tener la suficiente cautela, y la hemos tenido este año, de superar el vendaval de agresión política que debe estar llevando en este momento a quienes están en la OEA a ver cómo pueden relanzar el discurso de la agresión a Venezuela. Claro, ¿qué te y eso parece? pasa que si nosotros logramos estabilidad económica en cierto sentido con la recuperación y teniendo unos recursos para resolver aquellas actividades que nos pueden generar una nueva fortaleza, un nuevo sistema financiero, en esa misma medida nosotros vamos a estar, digamos, fuertes para encarar cualquier agresión futura. Fíjate, Julián, tú hablabas en este pequeño espacio que tenemos hace rato de la desesperanza, la siembra de esa desesperanza a un sector, y que es sistemática, a un sector de, sobre todo de clase media o de clase media baja, que prefiere irse a otro país a pasar roncha, a que lo vapuleen, porque aquí le vendieron la idea de que, bueno, esto se acabó. Yo creo que hay una serie de aspectos que tienen que ver con las leyes y las instituciones. Si nosotros no tememos a Dios, pues tenemos que temer a las leyes. Y a veces la desesperanza se hace con base en medias verdades, medias mentiras. Entonces la ley tiene que funcionar en Venezuela, porque la ley debe ser de estricto cumplimiento para todos. Entonces, hay una serie de situaciones que, por supuesto, el tiempo no nos dará de explicarlas, que tienen que ver con la sociología y la estructura y la historia del pueblo venezolano. Generalmente los que se van fueron los que se enriquecieron con Gómez, con la dictadura, con el punto fijismo, y han acumulado suficiente dinero y tienen abiertas las puertas de Europa. Otros fueron hijos de europeos que llegaron aquí limpios, acumularon suficiente dinero y regresaron. Pero el pueblo venezolano en su esencia está acá, en medio de problemas, con situaciones de violencia, de inseguridad, pero que en todo caso podemos resolver. Y partiendo de un elemento, parte de la violencia y la inseguridad, ¿de dónde nos viene? Claro. Y el bachaqueo y Claro. la destrucción económica, Claro. y la sustracción de recursos. Nosotros nos han llevado los tractores, las maquinarias, los libros, nos han llevado la genética, los semen sexuados, nos han llevado todo Y esos son elementos entonces que habría que incluir en la Constitución. en la protección como elementos estratégicos para blindar Exacto. el La tema de vida soberanía. cotidiana. La vida, no, pero la soberanía Exacto. del Estado-Nación. Y la vida cotidiana, que es el Bueno, tema central. Julián, te tengo que despedir. Yo quería conversar más contigo, Bueno, pero bueno, gracias. ni modo. Gracias, Julián. Julián Rivas, que nos acompañó en la noche de hoy, además con una disertación bien interesante con respecto al tema de la soberanía y qué hacer de cara al trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Como siempre me despido, hasta la semana que viene, Dios mediante y la Virgen del Valle, como siempre digo. Nos vemos. Un beso, Venezuela, te amo en demasía.